Dictadura militar argentina, por Nicolás Munar, Julián Gómez, de 1976 a 1983 después de Cristo. La noche de los bastones largos. El 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder público y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y de Filosofía y de Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde el 28 de junio de 1966, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre del hecho proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios luego de ser detenidos. Fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. Presidencia del 18 de junio de 1970 al 22 de marzo de 1971. Roberto Marcelo Levingston. Fue un militar argentino que alcanzó el grado de general de brigada, quien en junio de 1970 fue designado por la Junta de Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, como presidente de la Nación Argentina, el octavo de facto, para reemplazar a Juan Carlos Onganía, quien gobernaba el país desde 1966 a partir del golpe de Estado autodenominado Revolución Argentina. Peronismo. El peronismo o justicialismo es un movimiento político surgido en Argentina a mediados de la década de 1940 alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y su considerable número de sindicatos. Desde su surgimiento ha tenido una importante influencia política en este país. En su forma partidaria se organizó primero como Partido Laborista, luego como Partido Peronista, renombrando posteriormente como Partido Justicialista. Tradicionalmente, su organización se ha realizado sobre la base de tres ramas: política, sindical y femenina. A partir de los años 1970 se agregó la juventud. La denominación alternativa del justicialismo proviene de la importancia concedida por este movimiento de la justicia social. La oposición al peronismo generó un movimiento inorgánico de gran influencia política conocido como antiperonismo. Entre 1946 y 2015, el peronismo ganó 9 elecciones presidenciales, las dos de 1973, Cámpora y Perón, siendo las más importantes para esta década. El peronismo fue declarado ilegal por la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, instalada en 1955, manteniéndose la prohibición hasta 1972, y para Perón hasta 1973. Alianza Anticomunista Argentina. La Alianza Anticomunista Argentina, conocida como AAA, fue un grupo parapolicial y terrorista de extrema derecha peronista de la Argentina que asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970. Fue responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad. Rodrigazo, 1975. El 4 de junio de 1975, el entonces ministro de Economía argentino, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste que duplicó los precios y provocó una crisis en el gobierno de Isabel Perón. El ministro quería eliminar la distorsión de los precios relativos con una fuerte evaluación del 160% para el cambio comercial y el 100% para el cambio financiero. La tasa de inflación llegó hasta el 777% anual y los precios nominales subieron en 183% a finalizar el ciclo de 1975. Se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos de necesidad primaria, combustibles y otros insumos para transportes. 1976. Se inicia la última dictadura militar en Argentina.
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín. Una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como el proceso. Es considerada la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El proceso se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso. 1977. Madres Plaza de Mayo. Los hijos de las madres desaparecieron durante el proceso de reorganización nacional, entre 1976 y 1983, cuando los militares entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. La cifra de personas detenidas desaparecidas es un número que aún está en discusión. El informe que presentó la CONADEP cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca Más fue de 8.961 personas, considerando una lista abierta porque solo contaban los casos en que los familiares de un desaparecido hubieran denunciado el secuestro. Las madres de Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que mucho más caos no fueron denunciados. La Secretaría de Derechos Humanos ha afirmado que el Estado argentino ha otorgado indemnizaciones económicas a 13.000 familias de desaparecidos. Raúl Alfonsín. En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de presidente de la nación, con lo cual finalizó el gobierno de facto de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del juicio de las juntas, así como también por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y la mejora de las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del Mercosur. En 1985 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en consideración a las dificultades de la transición política al hacerse cargo del gobierno de la República Argentina tras una guerra de dramáticas consecuencias. Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem en 1989, en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario. Todo esto da conclusión a los hechos y sucesos que rodearon a la dictadura militar argentina de 1976 a 1983.